Continuamos con nuestra ronda de entrevistas para conocer al detalle las cuentas de cada consejería autonómica de cara al próximo año. Y hoy nos acompaña en plató la responsable de Turismo y Empleo, Jessica de León. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, consejera, las cuentas de su departamento, si no me equivoco, ascienden a los 238 millones de euros. Empezamos con turismo, con una de las cuestiones de los aspectos de ese departamento, una inversión de casi 130 millones para turismo. Habla usted de que el reto en este departamento es la diversificación. ¿Esto cómo se hace y qué oferta quiere generar? Bueno, pues se hace escuchando fundamentalmente a los que tienen que apostar por esa diversificación, que es la empresa privada. Nosotros lo que tenemos que hacer es atraer al cliente hasta aquí para que luego toda la cadena de valor del turismo pues genere toda esa diversificación asociada a la industria turística, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que sentar las bases, por ejemplo, en el turismo activo, y estamos trabajando ya para dar cobertura a toda la formación que se dejó fuera del decreto del año 2017, y ahí crearemos 2.000 puestos de trabajo aproximadamente, fundamentalmente asociados pues al mar y a toda la economía que tiene que ver con las Islas Verdes. Pretendemos además pues ejecutar 62 millones de euros en infraestructura, tanto pública como privada, para dotar al destino de mayor calidad entre fondos Next Generation y fondos propios de la consejería. Y por tanto ahí el reto está en que Canarias no pierda competitividad en el espacio público turístico y que además la empresa pueda optar a líneas de ayuda que nos ayuden precisamente a diversificar el producto turístico, donde cada vez más el cliente exige experiencia. El 63% de los que llegaron a Canarias lo eligieron Canarias porque precisamente estaban eligiendo una experiencia global. Ya no se trata tanto del clima, que es nuestro principal foco de atracción fundamentalmente en invierno, sino se trata de que el cliente viene a hacer muchas más cosas en muchos más lugares descubriendo nuestras maravillosas islas. ¿Con qué cifra de turistas y de gasto turístico creen ustedes que vamos a cerrar este año? ¿Qué previsión manejan? Manejamos cerrar el año con 16 millones de turistas, pero lo más importante es que cerraremos el año con 19.000 millones de euros de facturación. Hemos tenido que corregir porque ya, por ejemplo, Tour España nos ponía ayer el foco en 20.000 millones para Canarias y sería la mejor de las noticias porque es el año récord en gasto turístico. O sea, estaríamos hablando tanto en turistas como en gasto del año con mejores cifras de la historia de Canarias. Efectivamente. ¿Cómo marcha la ley que están preparando para regular el alquiler vacacional? He leído por ahí alguna declaración suya en la que habla de buscar el consenso entre todos los agentes implicados, pero también asume que la norma, dice, va a enfadar a mucha gente. ¿Esa regulación, por ejemplo, va a fijar un tope al número de viviendas vacacionales? ¿Cómo está yendo esa tramitación? Bueno, por partes de su pregunta, yo creo que la ley, la consulta pública que en estos momentos estamos lanzando, pues preocupa a mucha gente y evidentemente éramos muy conscientes cuando lo íbamos a lanzar de que iba a generar una fuerte controversia fundamentalmente entre los propietarios. Actualmente hemos superado ya las 200.000 plazas turísticas, tenemos 48.000 viviendas, 2.000 más que cuando iniciamos el proceso. No significa que todos se estén comercializando, muy probablemente al hilo de que hemos lanzado esta consulta y que saben que vamos a legislar y que les hemos dicho que no nos preocupa la Canarias del presente, pero que sí estamos organizando la Canarias del futuro, pues muy probablemente mucha gente haya cursado esa declaración responsable, que es lo que da lugar al inicio de la actividad. ¿Qué es que estamos diciendo nosotros? Nosotros estamos diciendo que hay que regular en base a dos conceptos y se lo está planteando toda Europa y Canarias no está siendo ajeno a esto. El primer concepto es la sostenibilidad y el segundo concepto es el equilibrio. Por tanto, tendremos que hablar de cantidad y de calidad. Y hemos dicho y hemos sido muy claros porque lo que no hemos hecho es engañar a la gente, generar una falsa expectativa. Hemos dicho, queremos viviendas de calidad. No es lo mismo un quinto B sin ascensor que una villa con piscina en medio de un campo. Por tanto, habrá que calificar las viviendas mejor, igual que lo hacemos con los hoteles, igual que lo hacemos con los apartamentos. Habrá que darles una calificación también para estimular al propietario y para que el cliente sepa dónde está yendo y cómo le ha calificado su propio destino, también por una seguridad al cliente. Y luego decimos también que también hay que cuidar la cantidad. Tenemos que buscar ese equilibrio entre el residente y el número de viviendas. No puede ser que, por ejemplo, en municipios como de mi isla, yo soy de Fuerteventura, en La Oliva el 30% del parque de viviendas ya esté en vacacional, porque eso genera, aunque no nos guste escucharlo, y yo lo entiendo, que haya 22.000 propietarios de los 48.000, 22.000 manifiestan tener una única vivienda o dos,
entiendo que les produzca rechazo escuchar este mensaje, pero si nosotros destinamos el 100% del parque residencial a turismo vacacional, entendiéramos que cada uno hiciera lo que quisiera con su vivienda, como es uno de los argumentos que he escuchado, haríamos que toda esa gente se trasladara a vivir a unos 30 o 40 kilómetros. El planificador que ha gastado millones de euros en allí construir hoteles, construir colegios, construir canchas deportivas, construir guarderías, estaríamos trasladando a esa población residente a lugares o zonas turísticas donde no van a tener esos servicios, donde los tienen en menor medida. Y luego todo ese turista se está trasladando a precisamente servicios que a priori no va a usar. Lo que estamos hablando es de equilibrar un uso con el otro. Y por supuesto vamos a zonificar, habrá lugares en Canarias en los que por su alta densidad de vivienda vacacional no quepa ninguna, y habrá otros lugares, y estoy convencida de que los habrá muchísimos, en que podamos compatibilizar un uso con el otro. Hace algunos días el presidente Fernando Clavijo viajaba a Bruselas con una delegación canaria recabando apoyos para que el archipiélago quede exento también de la tasa verde en los vuelos internacionales. Ya estamos exentos hasta 2030 en los vuelos entre islas y también con el resto del país. Esa norma se va a revisar en los próximos 2 años, pero se está hablando ya de primeras de incentivos y compensaciones para Canarias por este aspecto hasta que se produzca esa revisión. Cuando hablamos de esos incentivos y compensaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Bueno, la Unión Europea prevé recaudar 5.500 millones del impuesto de los derechos de emisión, no de la tasa verde. Canarias está exenta de la tasa verde. Estamos también exenta del refuel, que es el reglamento que ha conseguido pues Gabriel Mato, que Canarias esté exceptuada de esa obligatoriedad para las aerolíneas del 2%. Y ahora lo que estamos discutiendo es que el 1 de enero entra en vigor los derechos de emisión. Para que se hagan una idea, a los telespectadores, una única compañía nos manifestaba que le va a suponer un coste de 80 millones de libras para llegar a Canarias, un coste que no tendrán que pagar en Egipto, Turquía o Túnez. Lo que estamos diciendo es que Canarias es una región ultraperiférica. Me hubiese encantado escuchar a mi país decir que Canarias es una región ultraperiférica y que debe estar exceptuada de que las aerolíneas paguen, porque nosotros tenemos 2 cuestiones. Primero, somos RUP, es decir, cada vez que alguien se tiene que trasladar a Canarias, 100% lo hará en avión, y además vivimos en un 40% de nuestro PIB del turismo, es decir, esto nos va a pasar una factura importante. No sabremos cuál es la factura, de momento tenemos datos estimados, y los datos estimados apuntan a perder 1 millón de turistas y apuntan a perder 40.000 empleos en la industria. Yo creo que eso es lo suficientemente grave. Ahora tendremos que demostrarle, y por eso el presidente Fernando Clavijo ha viajado a Bruselas, para no solamente demostrar a Europa que esto es dañino para Canarias, para esa revisión del 2026, incluso si la podríamos acelerar, sino que además de esos 5.500 millones que está previsto recaudar la Unión Europea, pues entendemos que Canarias, como región ultraperiférica, debe recibir una compensación, aunque particularmente me parece un poco darnos un tiro en el pie, si me permite la expresión coloquial, porque realmente se lo estamos quitando a las aerolíneas para luego dárselos en otro formato. Es que realmente no creo en ese tipo de política. Vamos con empleo. Cuando presentó las cuentas en el Parlamento, aseguró usted que el objetivo es reducir la tasa de paro por debajo del 15%. Señora de León, ¿podría ser más concisa? ¿Cuál sería una cifra razonable de desempleo para acabar la legislatura? Y sobre todo, ¿cuál es el plan para conseguir esa bajada en la tasa del paro? Hombre, pues yo creo que todo responsable público tiene la obligación de decir que todo el mundo trabajando, ¿no? 0 sería la cifra razonable, pero bueno, nosotros hemos decidido que, hemos dicho que a final de año 170.000 desempleados sería una cifra que ya está por debajo, por ejemplo, del año 2008, ¿no? Pero creo que acabar la legislatura podríamos estar en un 10, en un 11% de paro, situándonos en la media española. Yo creo que Canarias eso sería una buena noticia. También es una muy buena noticia que estemos rondando los 900.000 ocupados en Canarias, que es una cifra histórica. Y yo creo que ahí se está haciendo buena política, de políticas activas de empleo, y por tanto tendremos que seguir esa senda, estimulando al empleador, estimulando a la iniciativa privada, estimulando que cada vez más personas quieran arriesgar su patrimonio y generar una empresa, una oportunidad en Canarias, y con ello un mayor número de puestos de trabajo, apoyando a los autónomos en 2 sentidos. Primero en el emprendimiento, luego en la supervivencia de la empresa y en el camino en la conciliación de su empresa con la vida laboral. Bueno, pues Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, 2 departamentos muy importantes para la economía de esta tierra de Canarias. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.